La Biblia habla del temor. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido temor alguna vez? ¿Hay que temer o no hay que temer? Hay textos donde el Señor dice no temas. Y hay otros textos donde llama a temer. ¿Es el temor útil? ¿Es el temor bueno para la salud? ¿Tiene el temor que ver con la vida eterna? ¿Tiene que ver el temor con la muerte? Son preguntas que vamos a contestar con las Sagradas Escrituras. Primero veamos cómo el Señor se acerca a sus hijos y les habla. Hay gente que dice que no le tiene temor a nada, miedo a nada. Hay un señor por allá en una finca cafetera, tenía muchos hijos. El señor murió y el hijo mayor se encargó de los otros. Y su deseo era hacerles que nunca tuvieran temor. Y él no perdonaba que ninguno de sus hermanos tuviera temor. Y uno de ellos, que fue quien me contó la historia, me dijo que lo mandaron a traer algo en la noche. Y eran esos lugares por donde no hay electricidad o no hay mucho alumbrado. Y él fue y vio como un espanto. Algo que en la oscuridad se movía ya. Y con el reflejo de la luna se veía que algo como que lo llamaba y él se vino temblando y se asustó. Y le dijo, hermano, ¿qué te pasa? Y dijo, no puedo ir allá, tengo temor. Le dijo, no eres un hombre, no eres un macho, vamos a ver qué es lo que pasa allá. Y cuando llegaron allá y él vio que eso estaba temblando, el hermano lo castigó. Y el castigo que daban era con el plan del machete. Le dio un planazo para que fuera más hombre. No es que es una hoja de plátano que está moviendo allí. Y me cuenta este hermano que le pasó esa experiencia, que su hermano decía que no le tenía miedo a nadie. Y que a veces salía con el machete y decía que él quería encontrarse el diablo para volverlo picadillo con el machete. Y prácticamente decía el hermano, y yo sé, como el hermano se entregó al Señor, y yo sé que nunca lo iba a encontrar, porque lo llevaba por dentro. ¿Cómo lo encontraba fuera y lo llevaba por dentro? Decía él. El temor. Hay gente que le habla al temor, también le llama miedo, temor. Pero la palabra de Dios no menciona mucho el miedo, pero dice temor. En Génesis capítulo 15, versículo 1, el Señor le habla a Abraham. Y dice aquí, después de todas estas cosas, y viendo el contexto, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué ha pasado? Aquí nos dice que después de todas estas cosas, es decir, después de que Abraham con otro derrotó a unos reyes, y después de derrotar a estos reyes fue y presentó a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, presentó diezmos a él de todo. Luego de toda esta narración dice el versículo 15, el capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. ¿Qué le dijo Dios? No temas. Le está diciendo no temas a alguien que acaba con su ayuda y su poder de derrotar a varios reyes, que ya ha llegado en paz, ya está diezmado de todo el botín de la guerra, y el Señor le dice no temas. Abraham, yo soy tu escudo. Yo no sé cómo se sentirían ustedes, hermanos, que Dios le diga yo soy tu escudo. Y déjeme decir, esa promesa no solo es para Abraham, es para nosotros. Para nosotros los que somos por la fe descendientes ¿de quién? Del padre de la fe, de Abraham.
yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, el Señor se le acerca y dice, no temas. Hermanos, la expresión no temas tiene mucho significado. Vamos a mirar otros en Génesis capítulo 26, versículo 24. Génesis 26, 24. Ahora aquí el Señor está tratando con el hijo de Abraham. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. ¿Y qué más le dice? No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, ¿qué? Mi siervo. ¿Qué tan fiel es Dios, mis hermanos? Por eso cuando Jesús habló de la resurrección dijo, Dios no es Dios de muertos sino Dios de vivos. No quiere decir que Abraham estaba por ahí andando vivo, no, sino que los muertos en Cristo duermen. Es algo temporal y Dios es fiel a su promesa. Hermanos, los que son padres deben de orar por sus hijos, y los hijos cristianos deben de recordar que el Padre ha orado por ellos. No hay un privilegio más grande que tener padres cristianos que oren por uno, que se presenten ante Dios como sacerdotes y oren por uno. Dios cumple sus promesas, y aquí el Señor dice, yo soy. ¿Quién? Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré y a tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Pero no solo habló con el hijo de Abraham. Ahora en Génesis 46 del 1 al 3 le habla al nieto de Abraham, le habla a Jacob y le dice así, salió Israel, o sea, ya le han cambiado el nombre el Señor ya le ha cambiado el nombre a Jacob, de su plantador, le ha puesto el nombre de Israel, que significa que combate con Dios y con los hombres y vence. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión desde la noche, le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿No qué? No temas descender a Egipto. No temas. El Señor se acerca a sus hijos y le dice, no temas. El Señor se acerca a sus hijos y le dice, ten confianza. Yo estoy aquí. Al uno dice, yo soy tu escudo. Al otro, te protegeré. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice a los que estamos en Cristo, vosotros estáis completos en Cristo, dice en Colosenses. Cuando una persona está completa, no tiene que preocuparse. Cuando una persona está completa, está con confianza en Dios. Ya hemos visto que en los 3 versículos dicen, no temas. No temas. Ahora vamos a ir a Marcos, capítulo 5. En Marcos, capítulo 15. En Marcos, capítulo 5, perdón. Hay un hombre que busca a Jesús desesperadamente. Jesús es la esperanza para lo que él quiere, para lo que va a pedir. Pero precisamente hablando con Jesús, le llega una noticia. Marcos capítulo 5, versículo 35. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga,
no temas. Cree solamente. Este versículo está, a los que leí, este versículo pone el contexto clarísimo. Cuando el Señor dice no temas, cree solamente. Cuando el Señor dice no temas, está diciendo ten fe, cree, ten confianza. Cuando pide que no se tema, no temas. En algunas ocasiones los hijos de Dios temían porque tenían temor a la misericordia de Dios. En muchas ocasiones se le dijo no temas para que tuviera confianza. Pero en muchas ocasiones se le dijo no temas para que confíen en la misericordia de Dios. Yo quiero que hablen en Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Está ahí Zacarías, sacerdote, y se le aparece un ángel allí. Déjeme decirle, hermano, que el Señor con propósito y con intención mandó siempre al mismo ángel, al ángel Gabriel. Se lo envía a Daniel, lo envía a Zacarías y lo envía en otras misiones. Y dice el versículo 12: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, ¿no qué? No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo llamaría su nombre? Llamará su nombre Juan. Versículo 26, aquí a Zacarías le dice no temas, porque tiene temor de que al ver un ángel pueda morir, porque esa era la creencia que tenían ellos. Lucas 1:26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo: María, ¿no qué? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Has hallado qué? Gracia delante de Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Si vemos nosotros aquí, Zacarías se turba, se asusta, piensa que ha llegado a su fin porque está ahí un ángel, y lo mismo le ocurre a María. Pero aquí está la voz del ángel mostrando que Dios tiene misericordia. Lucas capítulo 5, versículo 8. Ahora se trata aquí de Pedro lleno de temor. Lucas 5, 8. Viendo esto, el contexto es que no han pescado absolutamente nada en 24 horas, y en un lugar donde ya han intentado, dijo: Señor, y el Señor dijo: tiren la red, y el Señor dijo: no hemos cogido nada, dijeron los discípulos, pero en tu nombre la vamos a tirar. ¿Y qué pasó con esa red? Se llenó de peces y empezó a romperse, y dice el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Reconoció que estaba ante el mismo Dios y tuvo temor, porque la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, de Juan, de los hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: ¿no qué? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas.
el mensaje de estos versículos es: no temas, no tener temor. Vamos a ir a Apocalipsis 1:17, vamos a leer, son muchos los versículos donde el Señor habla de temer, pero escogí algunos. Vamos a ir a leer un último versículo que hable acerca de no temer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Juan cae desplomado de ver la grandeza, y en esta visión de ver simbólicamente todas las características de Jesús, el ser más poderoso del universo. Y cuando cae allí, Pedro dice en el capítulo 1, versículo 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, es decir, la mano derecha, sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, no temas. El temor se apodera. El temor es latente, constante y persistente en nosotros los seres humanos como resultado del pecado de nuestros padres y el pecado que abunda. La gente tiene temor. Y el temor ha hecho que las agencias de seguros de vida se llenen de millones. Quiero a mis hijos, pero ¿qué tal que si muere un accidente? ¿Qué les queda a ellos? Nada. Voy a comprarme un seguro de vida, porque de pronto muero. Mi mamá: ay, mi hijo, yo no quiero viajar y llegar a Colombia de noche. Yo quiero cuando el avión llegue sea de día. Y yo le digo: ¿para qué? Ay, si el avión se estrella, uno no sabe si cayó en territorio nacional. Temores. Y yo le digo: después de que la persona muera, ¿qué importa si es territorio nacional, extranjero? Eso no tiene nada que ver. Hay gente que teme. Hay gente que cuando se despide de otros dice: bueno, si no nos vemos en el cielo. Y bueno, quizás tenga buena intención, pero mucha gente lo hace de miedo. Yo creo que ya no lo veo más a este. El temor. Gente que se consagra cuando va a volar en avión. Bueno, yo creo que mañana se consagra Elmer. Gente que se asusta. Mi mamá había viajado, dice: mijo, a ese viejo, ese avión se estaba moviendo tanto que empezaba con el Salmo 23 y terminaba con el 91, se me enredaban los salmos. Tenía temor. Se le enredaban los salmos. Hay gente que tiene temor, no sabe qué tal que de pronto me levanten un cuento y me echen del trabajo. Hay gente que tiene temor de perder el trabajo. Hay gente que tiene temor de que tengan mal concepto de él o de ella y mantienen preocupados. Y yo temo que de pronto hablen mal de mí. El temor. ¿Y por qué no hace eso? No, es que me da miedo, tiene temor de que alguien... Yo la otra vez iba a visitar una señora como el profesor de Sudamérica, íbamos a visitar a una señora y yo no sabía ni qué hacer cuando llegaba a casa, porque yo me sentaba así y mi esposa era preocupada con temor de que la hermana a veces me pueda ofender por algo, y resulta que yo tengo la costumbre de que cuando voy a una casa y me sirven el almuerzo, yo me lo como todo. Yo no dejo nada en el plato, porque no quiero que se bote comida bendecida, ya se oró por esa comida. Y quizás por eso pues es mejor como separar un poquito, porque por esa fe de pronto uno hasta engorda, ¿no? Por comer ese todo. Y entonces me dijo: ay, yo cuando estamos, me da pena porque con esta hermana que estamos allí, que empiezas a servir, y yo: pero si ella dice que sirva, ¿yo qué hago? ¿Sirvo? ¿Cómo? ¿Y por qué das comida? No, es que es el poquito de la vergüenza. Parece ser que en donde ella creo, si la persona que come todo la ve mal, entonces deja un poquitico, el poquito de la vergüenza, como para que no digan que tiene mucha hambre. La gente vive con temor. Una señora por allá me decían: qué bueno que usted come todo lo que le sirve. Eso significa que yo cocino sabroso. Para ella era que cocinaba sabroso, para mí era que la comida estaba bendecida. Pero sí, de todas maneras la señora cocinaba sabroso. Hay gente que se siente contenta cuando los invitados comen todo. Entonces uno a veces no sabe ni qué hacer, porque de pronto la persona se ofende, como que la persona está así, como que está, no se va ni para adelante o para atrás, no sé. Y hay gente que dice así, por ejemplo, en la profesión del pastorado, llega uno a un sitio y lo primero que piensan, a veces por ahorita las esposas son las que más sufren, algunos pastores también, ¿no? ¿De qué van a decir? Tienen temor, porque hay lugares donde hay personas que causan temor. Llega un pastor y se habla bien duro y dice: no, ese es un orgulloso, mire cómo predica.
O la gente pues que tiene mal concepto. Y llega otro y habla bien suave, ese no tiene el Espíritu Santo. Está en Kencle. No tiene poder para predicar. O sea que el mundo está lleno de temores. Temores a veces por cosas hasta insignificantes. Pero Dios dice, no temas. No temas. Hay gente que va a empezar algo, ¿qué hago si compro esa casa o no invierto en este negocio? No tiene temor. Llévelo al Señor. Y el Señor le va a decir, no temas. Yo te dirijo. No temas. ¿Cómo sacar el temor? El temor que no se debe tener, porque hay temores que sí. Ya hemos visto, vamos a ver ahora que sí hay que tener temor. Dios dice que hay que temer. Entonces, ¿cómo sacar el temor? En 1 Juan capítulo 18 está la fórmula para que no haya temor. 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, ¿qué es lo que echa fuera el temor? El amor. El amor. Yo, a mí me gusta criar pollos. Mi animal preferido es el pollo. En casado con María Luisa, ella me decía, pollo parecen hijos tuyos, porque yo les tenía todos nombres. Yo cogía los pollitos, yo me compré una incubadora porque un hermano me regaló 2 gallinas y un gallo. Y yo ya que no ponía huevo, entonces me dijeron que esa gallina no era de echarse ni de poner huevos, esas 2 gallinas, y entonces me compré una incubadora así pequeñita y seguí las instrucciones, recogía huevos por 7 días, no podían tener más de 7 días los huevos, cogía una tan de 7, los acomodaba allí, les ponía fecha, los ponía en la incubadora y los tenía hasta en la oficina. Cuando yo a los 21 días, esta gente dice que a los 21 días esta gente cree que sabe todo, y sí, a los 21 días, y yo cuando veo, empecé a ayudarlos a nacer, y yo los ayudaba, tenía una cajita preparada con un bombillo, ahí los ponía, y después los ponía en el corral, pero no con los grandes porque los matan, sino separados. O sea que ahí iban empollando, ahí algunos hasta tenía que ayudarlos, y nació uno así, y yo le hice unos zapaticos ortopédicos, cogí un cartón, bien durito, lo puse así con cinta pegante, lo tuve así hasta que ya después la quité y ya andaba bien. Entonces cuando yo los tenía ya, como el gallo que me regalaron le llamaban gallo perro, era un gallo grandísimo, atacaba a todo el mundo hasta María Luisa, y a mí no me atacaba, yo jugaba con el gallo, y ese gallo era el vigilante casi de la casa, llegaba alguien y no anunciaba y no tocaba, el gallo salía a atacarlo. Entonces, como ante ese gallo tan hermoso, yo dije, a este gallo le iba a sacar como generación. Entonces los hijos de ese gallo, yo escogí los mejores, y escogí gallinitas porque vieron que no debía mezclar con las hermetas, comprar gallinitas pequeñitas, y así fui desarrollando unos gallos grandes, fuertes. Y entonces, como yo los tenía separados, vino un hermano y me dijo, pastor, esas gallinas tienen el lomo todo pelado, usted tiene, el gallo tiene que tener 5 gallinas para que no se le pele el lomo, porque ellos, ¿sí? Y entonces yo hice así, los tenía por apartamentos, una cosa grande que construí. Pero noté algo interesante. Cuando una gallina se pasaba al otro, de pronto cuando yo estaba haciendo algo de abrir, se pasaba una gallina al otro donde estaba el gallo con sus esposas ahí, salían todas a pegarle. Todas las gallinas salían a atacar a esa gallina y el gallo a pisarla. Y a veces entre correr y correr peleaban por ahí por el ajeo. Y hasta yo los veía así peleando. Hasta alguien me dijo, miren, en últimos tiempos la estará nación contra nación, porque ya son gallos ahí peleando. Y yo empecé a preguntar y todo, y me dijeron que los animales desarrollan, ellos conocen a los que están allí, ¿sí? Los conocen. Y desarrollan una relación ahí entre ellos, y a otro que llegue lo ven como intruso. Yo no sé si es por el olor o algo que desarrollan, ellos tienen su territorio, nadie puede entrar allí. Y es un instinto de ellos. Pero yo en algunos lugares, en algunas iglesias, vi que eran como un corral. Cuando llegaba alguien, algún miembro, los otros estaban como, ¿sí? Y son iglesias que no crecen, estaban como ahí como pendientes, si iba a coger cargos, si iba a haber competencia, estaban allí. Y hermanos, es que la raza humana está llena de temor. Temor a fracasar, temor a no prosperar, temor a esto, temor a aquello.
Pero aquí dice que el remedio para sacar el temor es ¿qué? El amor. El perfecto amor. Y la Biblia nos dice, el mismo libro nos dice que Dios es ¿qué? Amor. Ahora, si la Biblia dice no temas, y en otros versículos dice temas, ¿qué es lo que hay que temer y qué es lo que no hay que temer? Yo me puse a preguntar, voy a buscar en la respuesta de la Biblia donde hay, a qué se debe temer y a qué no se debe temer. Y bueno, lo encontré. El Señor Jesús da la respuesta en Mateo 10:28. El Señor Jesús es claro en cuanto a qué se debe temer y a qué no se debe temer. En Mateo capítulo 10, versículo 28, dice el Señor Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. ¿Y quién es el que tiene capacidad para destruir a la gente para siempre? Dios. Dios. El que puede destruir solo el cuerpo de esta vida es Satanás a través de la gente. El que puede destruir el cuerpo, pero no para siempre, es el hambre. Si una persona tiene hambre o está pobre, la gente dice: no, voy a quedar pobre, me estoy deteriorando. Hay gente que tiene temores. A la gente le formulan Simbalá y otros medicamentos sin pedirlo. A las personas de cierta edad va y le formulan, va del médico y el médico le hace eso, va, le formulan y ella pregunta a mi esposa: búscame aquí qué es lo que me está formulando acá, y resulta que es para la ansiedad. Porque claro, llega el Señor, ya doctor, esto y lo otro, y la persona empieza y el doctor ve que tiene temores, tiene temor de dónde va a caer. Hay gente que tiene temor de cuándo se va a morir. Por la edad se está deteriorando. Ya las arrugas ya están saliéndole a las otras arrugas en las arrugas, la persona ya está acabando, le da temor cuando va a morir, sus fuerzas van a acabar. Hay un cambio de hormonas y todo esto, y la persona no está preparada. Entonces le envían para la ansiedad, para el temor. Yo estoy seguro, hermano, que yo no soy médico, pero estoy seguro que el anciano bien consagrado al Señor está libre de eso. Porque aunque la gente cree que, la gente del mundo, pero es que una iglesia eso es para entretenerse ahí, no, es una relación estrecha con el Señor, no del Señor da vida. El Señor dice aquí lo que hay que temer, ¿verdad? Hay que temer es a Dios, no a los hombres. Hay que temer a Dios, no a las circunstancias. Es a Dios a quien hay que temer. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 6. Mire, a mí me llama la atención de que Dios primero salva a la persona y después le pide que tenga temor. A lo que debe tenerle temor, ¿no? En Deuteronomio 6:1 Dios dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, y tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Para que los días sean ¿qué? Prolongados. ¿Para qué se obedece? No para ser salvo. Aquí le están viendo a gente que ya la salvaron de la esclavitud. Los mandamientos no se obedecen para ser salvos, sino porque la persona es salva y como resultado viene la prosperidad. La obediencia trae prosperidad. Para que temas a Jehová tu Dios. O sea que la Biblia habla de temer, pero no de temerle a cosas que no se deben de temer, sino a Dios. Ahora vamos a ver qué significa el temer a Dios. Deuteronomio 10, capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
sino que temas a Dios y que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que le temas a Dios, dice allí también. Ahora en Salmos, vamos a leer otro versículo más, en Salmos capítulo 25, versículo 14. Dice: la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen, y a ellos hará conocer que su pacto. La comunión que íntima, esa es la palabra íntima, la utilizan las personas para cosas que están relacionadas solo con sexo, pero no. Íntimo es algo bien privado, secreto, privado, que solo gente, sí, por eso dice aquí la comunión íntima. En otras palabras, la intimidad también tiene confianza. Dios puede hablar contigo de tú a tú, íntimamente, en tu hogar, en tu soledad, en tus momentos de meditación puedes escuchar la voz de Dios, porque dice: la comunión íntima de Jehová es para los que le temen. ¿Quién teme a Dios, hermanos? ¿Sabe quién teme a Dios? Teme a Dios, y el temor a Dios es que Dios es primero. Es que la persona respeta a Dios como lo máximo del universo y lo de su vida. Y lo tiene primero. Y todo gira en torno a Dios y no en torno a la persona. Pues cuando todo gira en torno a nosotros, somos ególatras. Nos estamos adorando nosotros, estamos defendiendo nuestros intereses. Pero cuando pones tus intereses en Dios y Él es primero, y Él está primero, Él se encarga del resto. ¿Qué es lo que Él pide? La comunión íntima de Jehová es para los que le temen. Salmos 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que ¿qué? Te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. O sea que este versículo nos está diciendo que Dios es bondadoso con aquellos que le temen, es decir, con el que pone a Dios en primer lugar y que respeta a Dios. Que cuando lleguen las horas santas de un día especial en la semana, la persona diga: aquí en mi hogar vamos a recibir este sábado, y en este hogar se van a dar de acuerdo al cielo, a los mandatos de Dios. Eso es temer a Dios. Hay muchas maneras en que se muestra el temor a Dios y que Dios lo pide. Vamos a leer dos versículos más. Salmos 103. Y creo que este versículo fue el que puse en la lectura bíblica. Salmos 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Hermano, ¿usted sabe lo que es misericordia? Misericordia es una palabra que tiene como centro de donde la misma raíz griega para el corazón, cordia y cardio. Ustedes saben todo lo que dicen cardio, de vascular. El corazón tiene endocardio, medocardio, cardio, sí. Misericordia, con paciencia desde el corazón. Misericordia, perdón por amor, y como cuando un hijo comete una falta y el padre sabe que tiene que castigarlo y él se merece el castigo. Sí, a veces tenemos y se merece el castigo. Y uno dice: yo si no lo castigo le hago un mal, tengo que castigar. Si está muy pequeño, todavía como los niños, a veces hay que darle su palmadita porque todavía no entiende muchas cosas y se le empiezan a quitar privilegios. Y después, al ratico está diciendo: papi, te amo, y abrazándolo, llega alguien por ahí y dice: mire la nobleza
Mire la nobleza del niño. Lo castigó, ahora lo está abrazando al papi diciendo que lo ama. ¿Saben una cosa, hermanos? Es normal que el padre que corrija al hijo, el hijo lo empieza a amar. El que no lo corrige y cree que se lo va a ganar, no, nunca lo voy a corregir, no lo voy a castigar para que me ame, mentiras. Es al contrario. Pero cuando nosotros ya adultos ponemos a Dios en primer lugar, pero tenemos nuestras flaquezas, nuestras fallas, todo el mundo tiene fallas, nadie es perfecto, tenemos un Dios misericordioso. Y Dios muestra su misericordia ¿para quiénes? Para aquellos que le temen. Y no es una misericordia pequeña, hermanos. Dice aquí, ¿cómo dice? Dice claramente que como la altura de los cielos y la tierra, en esa distancia, y más grande es la misericordia de Dios. Por último, quiero leer el último versículo de la Biblia que llama a tener temor. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y vi volar por medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vuelvo y repito, hermanos, el Dios de los adventistas y de todo el mundo, por supuesto, porque hay muchos que no creen que Dios hizo todas estas cosas y no que vinieron por explosiones. Se formaron por la casualidad, por explosiones a través de trillones y millones de años. Y luego apareció Dios y hay que adorarlo porque Él es bueno. Pero la evolución es la razón para ellos. Pero nosotros sabemos no, que así no es. Que fue creado por la mano de Dios, por su voluntad, porque Él ordenó, Él dirigió. Y fue en 6 días. Y descansó el sábado, el 7º día. Por eso Dios lo declaró como santo por la eternidad. Las horas de hoy son diferentes a las de ayer. Dios manifiesta su presencia de una manera especial estas 24 horas. Porque Él, ¿qué hizo? Lo santificó. Y no hay nada santo sin la presencia de Dios. Dios se manifiesta de una manera semanalmente, de una manera especial el sábado, que lo hace santo. Y nosotros tememos a Dios. Temer a Dios es ponerlo en primer lugar, tener prioridad en Él, así lo dice la Escritura. Pero en cuanto a las otras cosas, dice Jesús: no temáis eso, no temáis, ten confianza. Gracias a Dios por ese mensaje. Y si alguna vez le preguntan acerca del temor, diga: el temor, no hay que temer a nada de este mundo. Hay que temer es aquel que es el dador de la vida, aquel que la puede quitar para siempre o la puede dar para siempre, que es el Señor Jesús. Que Dios les bendiga.